Muy buenos días, querida iglesia. Qué bueno saber de que ustedes están del otro lado y aunque no podemos confraternizar presencialmente, sabemos que estamos unidos. Así que un saludo muy pero muy especial a todas las familias que en esta hora están conectadas y a quienes a lo mejor luego verán y participarán de esto que queremos que sea nuestra reunión de domingo, esa reunión que celebramos para estar juntos y juntos darle gloria y alabanza a Dios y juntos también abrir el corazón para recibir la misma palabra, el mismo pan. Y estoy con Agustín como siempre. Gracias, fiel compañero, y un poco representando a los músicos, así que un abrazo muy grande a todos los músicos, tanto de los que nos veíamos en las mañanas en Villanueva o en Palmira, y sabemos que el ministerio también ha crecido a otros lugares y Dios está levantando músicos. Quisiéramos tenerlos a todos aquí, quisiéramos escuchar cada uno de los instrumentos dándole gloria a Dios, pero alguien dijo que Dios no escucha voces, Dios escucha corazones. Así que no importa si no hubiera instrumentos, Dios está a la distancia de una oración. Y le invitamos en esta hora a hacer de este tiempo un tiempo especial. Deje al lado todas las tareas y por este momento dedíquelo al Señor y a esta comunión. ¿Qué le parece si nos unimos en una oración y le entregamos a Dios este culto que celebramos a distancia pero unidos en el mismo espíritu? Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu presencia santifica este momento. Tu Espíritu Santo santifica, Señor, nuestras vidas y llega con su bendición hasta cada hogar y hasta cada corazón que se abre para recibir una porción que no es de comida natural, sino una porción que es para el alma, para el espíritu. Yo te ruego, Dios, que en esta hora puedas saciar el alma hambrienta y llegar a todos los hogares que por este medio se abren para recibir tu palabra. Tu bendición les alcance en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted lo quiere, diga amén. Pensaba en el Salmo 100, qué hermoso salmo. El Salmo 100 nos exhorta a la gratitud y dice que debemos cantar alegres a Dios en cualquier lugar de la tierra donde vivamos, que debemos servirlo con alegría, que tenemos que venir a su presencia con regocijo, que debemos reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en esta mañana es lo que queremos, reconocer a Dios como fuente de vida, como el sustentador, como el dador de toda dádiva, todo don perfecto. Y quiero invitarles a que podamos entrar a la presencia de Dios reconociendo que todo lo que hoy llega a nuestra vida para disfrutarlo viene de Él, que todo se lo debemos a Él, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo de su pertenencia, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, pues para siempre es su misericordia. Le invitamos a entrar ya no a las puertas de un templo, le invitamos a entrar a la misma presencia de Dios. Le invitamos a que sea consciente de que Él es real y Él está presente y podamos reconocer que todo lo bueno que podemos disfrutar viene de Él. Y si hay alguien que no la está pasando bien, escuche con esperanza esta canción, porque en Dios hay esperanza, hay nueva vida y Él quiere bendecir su vida, su casa, su familia. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Reconocemos, Señor, que tú eres fuente de vida. Tú eres el sustentador de la vida. Reconocemos que eres dador de toda buena dádiva. Y la mejor dádiva que hemos recibido es a Jesucristo. Y juntamente con Él nos has coronado de favores, de misericordias. Oh Señor, como clama el salmista, que todos los pueblos te alaben. Hoy hay un ruego en nuestra alma, que todo el que escuche esta palabra pueda conocerte a ti, porque todo lo bueno está en ti. Señor, te bendecimos y abrimos el corazón para escuchar tu palabra, que es poderosa para bendecir. Confírmala, Señor, con señales, con milagros, con sanidades, con prodigios, con repartimiento del Espíritu Santo y con una revelación sobrenatural de Jesucristo como Dios, como Rey y como Señor. Y que todo sea para la gloria y la alabanza de tu nombre, porque en definitiva todo es por ti y a ti te lo debemos. Recibe entonces nuestra gratitud
en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenos días para todos los que están con nosotros este domingo y los que nos acompañarán luego. No sé si será por la tarde, algunos me dicen no puedo en la mañana, lo vemos en la noche. Bueno, en el horario en que nos estemos encontrando, que Dios lo bendiga. Gracias a Dios por la canción que recién nos cantaba nuestra pastora junto con Agus, y que nosotros también podamos reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, desciende de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y yo quiero compartirle la palabra de Dios en este día domingo. Y hemos estado hablando sobre la misión del Señor Jesús, los pasos del Señor Jesús, pero el domingo pasado hicimos un giro en el mensaje porque así nos va proponiendo el Evangelio de San Mateo, que si usted se dio cuenta, estamos mirando el Evangelio de San Mateo, y hablamos sobre seguir al Señor Jesús. Y lo que vimos, para simplemente resumir, es que la gente seguía al Señor Jesucristo con entusiasmo porque Él los sacó de la oscuridad, porque trajo bendición al alma, al espíritu de la gente, trajo sanidad al cuerpo, los endemoniados eran libres, los atormentados, los lunáticos, los afligidos recibían liberación. O sea que toda persona que se encontró con el Señor Jesucristo encontró la vida. Habían transitado parte de la existencia en una vida que estaba incompleta, que tenía algunos adornos que más que adornos eran desarreglos, eran como mamarrachos la vida de algunos de los que se encontraron con Jesús, y probablemente así ha sido nuestra vida. En lo personal, mi vida también ha sido así. El asunto es que cuando se encontraron con el Señor Jesucristo, la vida de ellos cambió. Por eso ellos seguían a Jesús con entusiasmo. Eso fue lo primero que vimos la semana pasada. Y voy a hacer un alto a modo de introducción y me voy a ir al final del Evangelio de San Mateo para leerle el último capítulo, capítulo 28, versículo 19. Jesucristo había muerto, había resucitado al tercer día y ahora se había manifestado, había aparecido a los discípulos y también a otras personas. Pero está hablando con los discípulos. Entre paréntesis le digo, la semana pasada hablamos de que todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, haciendo una confesión pública de sus pecados, no solo acepta a Jesús como Salvador de su vida, sino que lo acepta como Señor de su vida. Desde ese momento, usted, como yo lo hice en mi momento, nos transformamos en discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, gente que aprende a la par del Maestro en la palabra y en la conducta. Entonces ahora el Señor Jesús le habla, luego de haber resucitado, le habla a un grupo reducido de sus discípulos, entre los que se encontraban especialmente los 11. No se olvide que eran 12 discípulos, pero Judas Iscariote se quitó la vida. Entonces nos encontramos en el capítulo 28, versículo 19 del Evangelio de San Mateo, que el Señor Jesús les dice así: por tanto, porque Él les acaba de decir en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19, por tanto, id, esta es una orden, y hacer, es otra orden, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está comisionando a sus 11 discípulos para que ellos, luego de que Él ascienda al cielo, salgan, vayan. Es una orden, no es una elección personal.
y prediquen el evangelio que él predicó. Las palabras exactas de Jesús fueron enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenle a la gente a que obedezcan todo lo que yo les he mandado a ustedes. En resumidas cuentas, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, luego de unos días, los discípulos salieron a hacer lo que Jesús les encomendó. Salieron a enseñarle a la gente, a cada persona que encontraban en el camino, y si no, buscaban la manera de llegar a la gente, predicarle el evangelio y enseñarles las palabras de Jesús. Ellos tenían que enseñarles las palabras de Jesús. ¿Por qué tenían que enseñar las palabras de Jesús? Porque era la palabra de Jesús la que había transformado la vida de los discípulos, les había dado salvación, les había dado sentido, les había dado propósito, les había dado destino y les daba una eternidad con Dios. Por lo tanto, las palabras de Jesús resultan ser de las más importantes que uno puede escuchar durante toda su vida. Por eso Jesús quería que los discípulos le enseñaran a la gente las palabras que Él les había enseñado. Nosotros que estamos predicando la palabra de Dios y todo aquel que lo está haciendo, usted es producto, resultado de la predicación de esos 11 discípulos que salieron a predicar y a enseñar lo que Jesús les mandó. Así que gracias a Dios por esos 11, y porque por medio de esos 11 el evangelio llegó a todo el mundo. Claro está que ellos no llegaron a todo el mundo, pero su predicación fue tan buena que miles de personas las oyeron a las palabras, y ellos se encargaron, los miles, de seguir compartiendo la palabra a otras personas, y así llegó la palabra de Dios a nuestro país. No como un mensaje nuevo porque quizás no se conocía, pero eran las palabras que habían estado guardadas eternamente en el corazón de Dios y ahora habían sido dadas a conocer por medio de Jesucristo a los discípulos, y por medio de los discípulos a los que vinieron después, entre los que estamos nosotros, también discípulos de Cristo. Ojalá que usted haya tomado la decisión de ser un discípulo de Cristo, con la primera característica, que era entusiasmo, la característica de la expectativa, de saber que todos los días con Dios hay algo nuevo, hay algo glorioso. A mí me suelen preguntar mientras transito por la vida y hablo con uno, con otro, entro a un negocio o entro al otro, más allá del tiempo de cuarentena, dentro de todas las libertades que nos ha dado el gobierno para poder movernos, o antes de la cuarentena o luego que se termine esta cuarentena. Y les pregunto, y la gente dice: ¿cómo anda, pastor? ¿Todo bien? Esa es la pregunta. Y yo pregunto, y yo contesto, muy bien, pero enseguida seguramente que me irá mejor. No está todo bien. Y yo digo, no está todo bien, porque siempre hay alguna cuestión descolgada, siempre hay algo mejor que vendrá, y con Cristo la vida es así. Siempre hay algo mejor con el Señor Jesucristo. Por eso la canción que recién nos cantaba nuestra pastora es muy significativa. Ojalá que lo sea para usted, pero para mí, porque todo se lo debemos a Dios. Hemos sido bendecidos en todas las cosas, y hemos aprendido, como dice el apóstol San Pablo, a contentarnos cualquiera sea la situación, porque con Jesús éramos felices desde el día que lo recibimos a Él, aunque no teníamos, porque no tuvimos a veces para comer. Miro para allá porque mi esposa está allá, y éramos felices, y les enseñábamos luego a nuestros hijos que no teniendo para comer, o no teniendo a veces bien para comer, o no teniendo un buen abrigo, éramos felices. Y luego poder sentarnos a la mesa a medida que nuestros hijos fueron creciendo, les enseñamos, y ahora nos sentamos en la mesa y teníamos, por ejemplo, el fin de semana un pollo asado. Así que compramos el pollo asado
Y no éramos más felices teniendo una buena comida, teniendo una buena bebida, teniendo una mejor campera, porque la bendición de la felicidad de nuestro corazón nos la había dado la persona del Señor Jesús. Y yo quiero que usted lo pueda entender y que usted lo pueda recibir. Jesús es el que da verdadera felicidad. La gente seguía a Jesús con expectativa y con entusiasmo. Nunca pierda ese entusiasmo. Nunca lo pierda. No importa que usted sea alguien que hace poquito que entregó su vida a Jesús o que sea una persona que hace muchos años que le entregó su vida a Jesús, tendría que ser mucho mejor todavía, porque ahora usted conoce a Jesús. Así que usted se da cuenta y sabe, ojalá que usted tenga esta experiencia, que la vida con Jesús es realmente maravillosa. Ahí estaba la gente siguiendo al Señor Jesús. Pero el pasaje que al que nosotros hicimos mención la semana pasada en el Sermón de la Montaña, que es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor Jesús en esa oportunidad, versículo 25 del capítulo 4, dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El versículo 5 continúa y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. No tengo registro, no lo dice la Biblia, sí por ahí lo registran las películas, pero las películas no es fundamento bíblico. ¿Cuántas personas había en el Sermón de la Montaña? No lo sé. ¿Cuántos decidieron dejar el llano y subir al monte con Jesús? No lo sé. Subir al monte implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Sacrificio que a veces no todos están dispuestos. Por ahí sí quizá estamos dispuestos para hacerlo como una aventura o como turismo aventura o como un ejercicio. Pero si se trata de ir a escuchar a un hombre hablar la palabra de Dios, como en este caso, ir a escuchar a Jesús, discúlpeme la expresión, para ahí no pinta mucho la idea de subir al monte y escuchar a uno. Pero dice la Biblia que los discípulos sí estaban ahí. No sé si de todas esas personas entusiasmadas que recibieron milagros y escucharon las primeras palabras de Jesús, ¿cuántos de esos miles quizá fueron y subieron al monte? No sé, ojalá que usted sea de los que hacen el esfuerzo de subir al monte para estar cerca del Señor Jesús, que hacen el esfuerzo por seguir al Señor, no solo de los que se entusiasman, sino de los que van al monte también entusiasmados. No pierda el entusiasmo, no pierda el entusiasmo sin importar el presente que le esté tocando vivir, ese presente que quizá a usted le está causando malestar, dolor, aflicción, enfermedad. El Señor lo puede cambiar. Esté dispuesto a seguir a Jesús al monte, a hacer ese esfuerzo. Lo importante acá es que los discípulos fueron donde el Señor Jesús estaba. Este segundo punto, el primero fue de entusiasmo que mencioné la semana pasada y volví a repetir ahora. El segundo punto es que tenemos que seguir al Señor Jesús con fe y tenemos que seguirlo con perseverancia, no un momento, sino seguirlo siempre. Esa es la clave para que usted pueda experimentar todos los días de su vida la bendición de Dios sobre usted. Y aquí tengo que detenerme porque el Señor comienza a hablar. Este es el comienzo del Sermón de la Montaña y él menciona las bienaventuranzas y probablemente a usted pueda pasarle lo que me pasó a mí en una etapa de mi vida cuando era ignorante bastante de la palabra de Dios. Todavía queda muchísimo por aprender. Entonces yo leía las bienaventuranzas, que usted las puede encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y entonces allí dice: bienaventurados estos, bienaventurados los otros, bienaventurado y bienaventurado. Y entonces uno lo toma, qué lindo, voy a ser bienaventurado, voy a ser bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Voy a ser feliz en extremo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero sabe que si usted se detiene a analizar las bienaventuranzas, lo que el Señor Jesús está enseñando es su carácter, el carácter de Cristo, que ahora
tiene que reproducirse en sus seguidores, en sus discípulos. Cuando dice bienaventurado, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, lo que está diciendo es, ustedes tienen que ser personas pobres en espíritu. Porque si no, yo malinterpreto y digo, mira qué lindo lo que me dice, yo soy bienaventurado. No, espere, usted tiene que ser pobre en espíritu. Yo le voy a pasar en limpio, pero en un lenguaje más nuestro, cada una de las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas, no se olvide, son deberes nuestros que van a mostrar el carácter de Cristo. Cristo vino al corazón de los discípulos. Él se constituyó en el Señor de ellos. Ahora ha venido a nuestro corazón, a su corazón, a mi corazón, y tiene que mostrarse el carácter de Cristo en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras, en los días buenos y en los días malos, en los días de opresión y en los días de libertad, en los días de aflicción y en los días de alegría, en el día negro y en el día malo y en el día bueno y en el día cristalino. Tiene que mostrarse el carácter de Cristo. Escúcheme y no se desaliente mientras yo le voy leyendo, no entre en desazón. Déjeme completar luego la idea. ¿Qué está diciendo Jesús en el Sermón de la Montaña? Él está diciendo lo siguiente. Está diciendo a sus discípulos, a usted y a mí, que tenemos que ser personas, los discípulos de Cristo tienen que ser personas que reconocen su necesidad y dependencia de Dios en todo tiempo. ¿Me oyó bien? Tenemos que tener esta humildad de reconocer que dependemos de Dios en todo tiempo. En segundo lugar, los discípulos de Cristo deben ser personas que estén dispuestos a sufrir, a llorar si es necesario, por Jesús y por su obra cuando sea necesario. Porque a veces seguir a Jesús cuesta mucho y a veces le va a traer dolor de cabezas seguir a Cristo porque muchos no entenderán. Y a veces usted no entenderá. Y entonces tendrá que sufrir, tendrá que llorar. Pero usted tiene que estar dispuesto a eso porque el Señor Jesús nos mostró ejemplo en su persona y Él también lloró por la gente. Y Él lloró delante del Padre y lloró frente a la incredulidad de la gente y lloró cuando alguien manifestaba esa incredulidad y no podía ver la obra del Padre en su vida. Cuando llegó a Jerusalén, Jesús lloró. A veces será necesario llorar en la obra de Cristo. Sabe que se llora mucho. Cuando un hermano se va de la iglesia, solemos llorar. Cuando un creyente deja a Cristo, y no es que cambió de iglesia, uno también derrama lágrimas delante de Dios. Cuando alguien está enfermo, algunos de nuestros hermanos están enfermos, lloramos delante de Dios por ellos. Llevamos las necesidades y las cargas de ellos delante del Señor con dolor. Por eso tenemos que estar dispuestos a sufrir por otros y después dispuestos a llorar. En tercer lugar, deben ser los discípulos de Cristo personas mansas. ¿Me comprendió? Personas mansas. Dice, qué manso. No se refiere a eso. Manso se refiere a humilde, una persona tranquila. Por eso la acepción de esta parte es humilde de corazón. En cuarto lugar, deben ser personas que aman la justicia. Y usted puede tener dos interpretaciones y las dos van a valer. La justicia de este mundo, amar la justicia y obedecer la ley. Y amar la justicia de Dios y obedecer por encima de todo la palabra de Dios. En quinto lugar, esta es la quinta bienaventuranza, pero esto muestra el carácter de Cristo. Deben ser personas compasivas, personas misericordiosas. No que usted diga, tengo la gran misericordia y no se nota en ningún acto, sino que en sus actos se va a manifestar cuán compasivo usted es, cuán misericordioso es. Hago un alto para acá. No sé si usted está haciendo un análisis de su vida y dice, mire, desde la primera hasta la quinta que leyó ya estoy perdido. Bueno, espere, por eso le dije, no entre en desazón. Vamos a mejorar, Dios nos va a ayudar. En sexto lugar, los discípulos de Cristo tienen que ser personas con un corazón limpio.
¿Cuándo fue? El día jueves, nuestros jóvenes estaban predicando, mi hijo y mi nuera Noé estaban hablando de las motivaciones. Por eso habla de un corazón limpio, la palabra de Dios. Y no solo un corazón limpio, motivaciones limpias, sino una mente limpia. Todo lo que procede de un discípulo de Cristo tiene que ser puro, tiene que ser limpio. En séptimo lugar, los discípulos de Cristo deben ser pacificadores, no generadores de conflictos, no generadores de tensiones, sino pacificadores. Porque eso fue el Señor. Estamos hablando del carácter de Jesús. En octavo lugar, deben estar dispuestos a soportar las injusticias y a ser perseguidos si es necesario por amor al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se van a burlar de usted por el hecho de ser cristiano y no lo van a creer, lo van a menospreciar. Hoy la palabra que se usa es le van a hacer bullying a los niños en el colegio, en la secundaria, en la universidad. De mis hijos se han burlado, supongo yo que de mis nueras, por ahí también por el hecho de querer manifestar el carácter de Cristo. Muy bien, mire todas las cosas que le acabo de decir. Todo lo que debe ser un discípulo. Jesús está hablando, esto soy yo. Jesús es esto, todo lo que acabamos de leer. Y Él hace y vive de esta manera. Este es el carácter de Jesús. Ahora, Él me dice que yo tengo que hacer eso, pero a veces que no me dan ganas de ser pacificador y a veces frente a tanta injusticia no me dan ganas de amar la justicia. Probablemente a usted le puede pasar y dice, sí, pero es muy bonito todo eso, pero eso es muy idealista. Entonces, yo tengo que decirle a usted, si usted pretende en sus fuerzas tratar de tener el carácter de Cristo, no lo va a lograr. Pero el Señor Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros. Oiga, cuando usted recibe a Jesús como su Salvador y lo hace el Señor de su vida, dice la Biblia que Dios el Padre y el Espíritu Santo vienen a ser morada en usted. Entonces, lo que según la lógica humana es imposible de realizar, porque este estilo de vida, esta clase de conducta personal es muy alta, muy elevada, y por más que una persona se esfuerce, no alcanza a cumplir con estas expectativas de Dios. El asunto está en que solo es posible por medio de la fe en Jesucristo, haciendo a Jesús Señor de nuestra vida, y su Espíritu Santo nos da el poder, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Entonces el Espíritu de Dios lo ayuda, pero óigame, el asunto es si usted quiere, no es si Dios puede, porque Dios puede. ¿Y usted quiere? ¿Quiere usted ser un discípulo de Cristo? ¿Quiere usted que en su vida se manifieste el carácter y la conducta de Cristo? Porque según el parámetro de Jesucristo, solo los que tienen este perfil de cristiandad son bienaventurados, felices y dichosos. Para el mundo, dichoso y feliz es el que se ganó la lotería, el 15, el que cambió un vehículo, tiene dinero, tiene una buena casa. Pero según el parámetro de Dios, esos no son los dichosos. Los felices son los que tienen a Cristo en el corazón y en su vida se muestra la vida de Cristo. Óigame, no me venga con la historia que muchos me plantean. Dice, yo soy una persona buena. Yo hago todo lo posible por portarme bien y por ser una persona decente y nadie tiene nada malo que decir de mí. Eso no sirve, perdóneme, eso es basura. Eso es madera que se quema con el fuego. Eso no vale de nada. Usted necesita a Jesucristo. El carácter de Cristo solo puede ser reproducido por personas que tienen a Cristo en su corazón. Y para eso tiene que entregarle su vida al Señor Jesús. ¿Quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo? Porque le dije que ser un discípulo de Cristo cuesta. Es linda la parte del entusiasmo y no se le va a ir nunca el entusiasmo, porque yo tengo 55 años y he estado toda la vida en la iglesia, no toda la vida estuve bien con Dios,
Pero teniendo esta edad, todavía me levanto con el entusiasmo de que hay razones valederas para vivir. Hay una obra de Dios que tiene que continuar. Hay templos que edificar. El otro día, sin tener ningún tipo de vergüenza, como lo tenía hace muchos años atrás, me paró la policía, me pidieron el papel de circulación y entonces me dice que anda transportando. Y entonces yo le digo, estoy transportando madera, materiales de construcción. Y entonces me dice, ¿a qué se dedica usted? Y entonces yo tengo mi licencia de la organización a la que pertenezco y represento. Y entonces le digo, yo soy pastor evangélico y edifico templos. Porque eso es lo que hacemos. Y vamos a edificar otro y después edificaremos otro. Hasta que se termine la vida, vamos a estar llevando el mensaje de Cristo y levantando templos para que se llenen de personas que se den cuenta de que en Jesucristo hay esperanza, hay solución, hay vida y hay transformación de vidas. Estoy hablando de las bienaventuranzas. Es bienaventurada la persona que hace a Jesús Señor de su vida y el Espíritu de Dios lo va a ayudar para manifestar el carácter del Señor Jesucristo. Le pregunté recién si usted quiere ser un discípulo de Cristo y no escuché su respuesta y no la voy a escuchar, pero espero que usted quiera ser un discípulo de Cristo. Ahora, cuando nos adentramos más en el Sermón de la Montaña, vamos a encontrar que en este Sermón de la Montaña el Señor Jesús no solo nos habla de el entusiasmo, que hay que seguirlo con entusiasmo, que hay que seguirlo con fe, con perseverancia en las buenas y en las malas para seguir siendo dichoso, feliz. Mire, yo he visto a personas que empezaron entusiasmadas, a muchas personas, y luego dejaron que su amor y su pasión por Cristo se enfriara, se perdiera. Y entonces luego tenemos que ir a buscarlos, si es que vuelven, y parece como que uno tiene que tratar de despegarlos del piso como con una espátula porque están arruinados, están destruidos. Y usted sabe de qué estoy hablando porque probablemente a usted le sucedió. Están con sus hogares devastados. El diablo volvió, hizo la obra que el diablo sabe hacer y le arruinó de nuevo la vida. ¿Sabe? Recuerdo el testimonio no de la persona, de la propia persona, sino acerca de la persona. Se llamaba Miguel, pertenecía a la iglesia de Villanueva hace muchos años, cuando muchos hermanos de Villanueva no existían. Y conozco la historia porque mi papá me la contó hace ya muchos años. Mi papá ya partió a la presencia del Señor. Y entonces mi papá contaba que Miguel era un joven de la iglesia que llegó al Señor, que se enamoró del Señor Jesucristo, que decidió hacer a Jesús Señor de su vida. Y entonces cuando fue creciendo dentro de la iglesia y llegaron los años de su juventud, por allá por los 27, los 28, los 29, Miguel toma una decisión totalmente desacertada. Él comienza a tomarle el gusto a las cosas del mundo y deja de tomarle gusto a las cosas de Dios, que son las que tienen verdadero sabor en la vida. Y entonces comenzó a fumar, comenzó a tomar, comenzó a salir, comenzó a justificarse que necesitaba probar un poco del mundo, sus salidas al cine. Y no tiene por ahí eso aparentemente nada de malo, pero dejó sus reuniones. Por esas salidas conoció a una chica, conoció a otra chica, conoció a otra chica y comenzó a hacer un estilo de vida, a llevar un estilo de vida totalmente desordenado. Un día, bueno, no a todos les pasa esto, pero yo le cuento la historia de Miguel. Un día, Miguel en una madrugada sufre un accidente. Y tiene un accidente donde él queda muy, pero muy mal físicamente. Y entonces fueron de la iglesia, mi padre con otro hermano, y fueron a verlo al hospital. Y Miguel estaba en coma
y no podía responder absolutamente nada, no podía aparentemente escuchar, pero sí podía en realidad escuchar, y quedó en ese estado. Entonces allí fue mi papá a llevarle con otro hermano la palabra de Dios, a hablarle a Miguel, porque él había derrochado su vida, se había alejado de Jesucristo, había dejado de ser un discípulo de Cristo para ahora seguir la vida mundana como a muchos les ha pasado. El asunto es que ellos oraron por Miguel, le hablaron a Miguel, le hablaron en el oído, le compartieron a Cristo y Miguel murió. No sé si Miguel en su corazón, al haber escuchado en el estado de coma, reaccionó y le pidió perdón a Dios, porque hasta esa gracia Dios da, que la persona estando en estado de coma o aparentemente vegetativo, dicen los médicos, la ciencia dice que lo último que la persona pierde es el oído, porque Dios le da esa misericordia de poder oír el mensaje de salvación y la oportunidad de arrepentirse en el corazón para poder reconciliarse con Dios. Eso es misericordia de Dios. ¿Habrá sido salvo Miguel? ¿Se habrá reconciliado con Dios? Pero esa historia de Miguel, que es dramática, quizá no sea tan dramática en el caso suyo, pero empezamos con entusiasmo, seguimos con fe y luego no nos podemos mantener en la perseverancia, en el quedarnos, en el estar, en las buenas y en las malas, en el que se muestre el carácter de Cristo. Cuando tenga que sufrir, voy a sufrir. ¿Qué piensa usted? ¿Que este pastor que le está hablando le han ocurrido en su vida solamente cosas buenas, que han venido todos los vientos han sido favorables? En lo personal me parece, no sé si alguna vez el viento fue favorable, pero lo que sí es cierto, y mi esposa me decía, esto no lo digo para gloria mía, pero mi esposa me decía, hace muchos años, me decía, si hay algo que yo destaco en vos o admiro de vos, no me acuerdo bien cómo fue la expresión, me dice, es que fracasás, te sale mal, pero lo volvés a intentar. Y te vuelve otra vez a salir mal. Eso no es muy alentador, pero lo volvés otra vez a intentar. Y así ha sido la vida. Y vamos adelante, ¿sabe por qué? Porque hemos entendido, por tener a Cristo en el corazón, que esta es la única, la bendita, la ungida, la verdadera palabra de Dios, que nos da esperanza para la tierra mientras dure nuestra vida terrenal y para la eternidad. Y así seguimos a Cristo con alegría, sabiendo que el día que viene traerá su afán, traerán sus problemas, pero igualmente seguimos a Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana que está pasando por donde usted sabe que está pasando, no quiero describir el cuadro de nadie, pero donde usted está pasando, manténgase constante siguiendo a Cristo, sea perseverante. No sea que diga, tengo fe, pero no la tengo como antes. Tenga fe. Manténgase con la expectativa de que algo Dios va a hacer. Y no sea de los que esperen que Dios haga algo, sino que sea de aquellos que tienen a Jesús en el corazón, son sus discípulos y los siguen manifestando el carácter de Cristo. Cuando la gente lo ve y cuando la gente no lo ve. Cuando su esposa lo ve y cuando su esposa no lo ve. Cuando tu papá te ve y cuando tu papá no te ve. Cuando su marido la ve y cuando su marido no la ve. Usted manifieste con su vida el carácter de Cristo. Le vuelvo a repetir, ¿lo puede hacer solo? No. Por eso Dios nos da por medio de Cristo su Espíritu Santo, que es poder de Dios, para que seamos buenos discípulos de Cristo. Comencé leyéndole el final del libro, el Evangelio de San Mateo. El Señor nos mandó a enseñar la palabra. Y cuando la palabra sea enseñada, el que la oye tiene la obligación, la imposición divina, si quiere ser salvo, de obedecer, de guardar la palabra en su corazón y de obedecerla. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser un discípulo de Cristo
Solo entusiasmado o entusiasmado, con fe y con una actitud de perseverancia y que manifiesta con su vida el carácter de Cristo. ¿Quieres ser esa clase de discípulo de Cristo? ¿Quieres ser esa clase de seguidor del Señor Jesucristo? Si quiere hacerlo, yo le invito a que oremos juntos al Señor. Haga conmigo esta sencilla oración y diga así: querido Dios, yo te doy gracias por haber oído tu santa palabra. Padre, la recibo en mi corazón y confieso que Jesús es mi Salvador, y hoy confieso que deseo con todo mi corazón que Jesús sea el Señor y el dueño de mi vida. Yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Por eso ahora, Padre, te pido que me limpies de todo pecado, que me libres de todo mal y que envíes tu Santo Espíritu a mi vida y me capacites para vivir la vida de Cristo, agradándote en todas las cosas. Yo quiero ser un ejemplo de la vida de Cristo donde me encuentre, donde me pongas y donde yo esté. Señor, recibe mi vida, te la entrego a ti, mi presente y mi porvenir. Todos los días que me queden, quiero que tú seas mi Señor, mi dueño y mi Salvador, y que tu Espíritu Santo me ayude para nunca dejarte ni defraudarte. Padre, lo pido en el nombre del Señor Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Mire, yo espero que usted haya tomado la decisión correcta. Siga a Jesús con entusiasmo, siga a Jesús con fe, siga a Jesús con perseverancia y muestre con su vida que Jesús es su Señor. Ahí le dejé una tarea para que usted repase el Sermón de la Montaña. Yo tengo la costumbre, y nuestra iglesia prácticamente, porque como yo soy el pastor, entonces la costumbre del uso de la Reina Valera del 60, pero usted tiene la traducción, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy. Bueno, tiene diferentes versiones para que usted pueda buscar y pueda comprender mejor. Puede inclusive entrar en internet y buscar las bienaventuranzas para más conocimiento de la vida de Cristo, que ahora va a ser reflejada por usted y va a ser reflejada también por mí todos los días de nuestra vida. No se olvide, en las buenas y en las malas. Vamos a hacer una oración final para terminar nuestra reunión. Y si usted tiene a alguien cerca suyo y puede tomarle la mano, si está solito, tómese de la mano de Jesús. Y si está acompañado, tómese de la mano de alguien. Y el último que queda allá, tómese de la mano de Jesús. Entonces vamos a orar por bendición para su vida y para su casa. Querido Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Señor, en ti somos bendecidos. Tú eres el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo. Señor, tú nos haces felices. Si nos faltara todo aquello con lo cual nos has rodeado, todo el bien con el que nos has rodeado, seguramente nos incomodaríamos por un momento, sentiríamos dolor por un momento, hasta que reaccionando nos diéramos cuenta de que lo único importante eres tú. Tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres el Dios de nuestro corazón y tú eres el merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, de todo el reconocimiento, y eso es lo que queremos hacer y así queremos vivir nuestra vida. Padre,
Allí hay muchas personas que están sintonizando el programa y que tienen en su corazón un deseo genuino, verdadero, de vivir para ti. Yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo, que lo que era imposible comience a ser posible en el nombre del Señor Jesucristo, que sea desarraigada de la mente todo pensamiento, todo criterio, toda opinión que nos dijo hasta el día de hoy que no se puede vivir la vida de Cristo, que es imposible, que el nivel es tan alto que no se puede alcanzar, y esas solo fueron mentiras, fue un engaño de Satanás, el diablo, para que nosotros no nos diéramos cuenta de que tenemos la asistencia y la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo, a quien tú has dejado en tu lugar y en tu nombre para que nos acompañe hasta la eternidad. Espíritu de Dios, abrimos nuestro corazón para recibirte a ti. Entra en nuestra vida, dirige nuestro destino, toma el control, las riendas de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Revela a Jesucristo a nuestras vidas, y por medio de nuestras vidas que Jesús pueda ser conocido. Bendice, bendice, te pido, Padre, bendice cada familia, el deseo de cada padre que ha vuelto a ti por su hogar, por sus hijos, sus hijas, Señor, por los que están cerca y los que están lejos, el deseo de cada hijo por sus padres, por los miembros de su familia, sus hermanos. Señor, concédele en la brevedad, en el breve tiempo, concédele la dicha de poder ver a su familia teniendo a Cristo en el corazón y siguiendo a Cristo con entusiasmo, con fe y con perseverancia. En el nombre de Jesús te lo pido, junto con los centenares de hermanos que estamos orando, que entres en cada casa, entres en cada vida y bendigas con tu presencia, que es todo lo que necesita ese hogar. Todo lo que necesita ese hombre, esa mujer, es tu presencia. Entra con tu presencia, disipa todas las tinieblas y trae tu bendición, y revela, Espíritu de Dios, a Cristo en cada hogar, para que podamos seguir las pisadas del Maestro. Señor, y cuando nosotros veamos los hogares restaurados, los hijos volviendo a casa, las vidas transformadas, el carácter de Cristo en cada hombre, en cada mujer, la pureza de corazón, la sencillez, Señor, del corazón, la limpieza de las manos, del pensamiento, el espíritu noble, a los pacificadores en la iglesia y en la calle. Cuando veamos esta obra, vamos a decir que tú lo hiciste. Nunca vamos a decir o atribuirnos que algo bueno hicimos nosotros, sino que siempre y siempre y siempre vamos a darte toda la gloria y todo nuestro reconocimiento, y siempre vamos a decir que tú lo hiciste, porque todo lo bueno lo haces tú, Señor. Lo malo es nuestro, lo bueno es tuyo. Por eso te damos la gloria en esta mañana. Bendice a las familias que están allí unidas, a las que no están unidas, que se unan en el nombre del Señor Jesucristo, y toda barrera del diablo sea rota para que las familias vuelvan a estar unidas como tiene que ser. Enviamos tu bendición desde la casa de Jehová. Bendecimos a las centenares de personas que oyen en esta hora, los que escuchan en esta hora. Si hay un corazón bueno, si hay un corazón que está reconociendo que es dependiente de Dios, tu presencia entra a su vida, tu presencia viene a su hogar, y tú le das sabiduría para edificar su casa y su vida. En el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Mire, me dan ganas de seguir orando, porque es hermoso orar y entender este tiempo y lo que sucede en la oración. Allí en su casa hay algo que está gestándose, aunque quizá con sus ojos naturales usted no lo esté viendo, pero sus ojos espirituales, si tiene fe, van a empezar a verlo. Mis queridos hermanos, un día menos nos falta para que se levante la cuarentena.
Quizá usted dice, ¿usted tiene algún dato? No, no tengo ningún dato, pero falta un día menos, por lógica. Falta un día menos. Así que vamos, los hermanos que saben, a acondicionar lo que falta de la iglesia, nuestros calefactores, porque probablemente en muy poco tiempo estemos otra vez congregados y va a ser glorioso el día, como cantaban los jóvenes, el glorioso día que Cristo vino, pero ese día, glorioso día en que vamos a entrar a la casa que el Señor nos permitió edificar y vamos a levantar a Cristo, como lo hacemos hoy, pero todos juntos. Y va a ser no solo emocionante, que va a ser glorioso también. Les mandamos un fuerte abrazo. Toda la familia en este invierno que se nos está acercando, un abrazo caluroso. Dios lo bendiga, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que levante el Señor su cabeza, que lo bendiga el Señor con paz. Les mandamos un abrazo grande, que Dios los siga bendiciendo. Y es que todo se lo debo a Él.